guía ni orientador. Atestigo que no hay divinidad excepto Dios y que Muhammad es su mensajero. La paz y las bendiciones sean con él, con su familia, compañeros y seguidores hasta el día del juicio final. Hermanos en el Islam, hoy se celebra en todo el mundo musulmán con sincera devoción y obediencia la festividad del sacrificio. Fiesta compartida con los peregrinos que, habiendo acudido al llamado de Dios, peregrinaron hacia su casa sagrada en la Meca bendita. Trasladarse al Hijaz suele ser la mayor aspiración para todo musulmán, y para conseguirlo es capaz de soportar penalidades, privaciones y recorrer a pie centenares de kilómetros antes de llegar a su destino. En los primeros días del mes de la peregrinación, cuando asienta sus plantas sobre el suelo santo, formula los votos propicios del peregrino y se pone las vestiduras blancas con las cuales se acercará a la casa de Dios, y esta será su mortaja el día que muera. A la vista de la Kaaba, formula la antiquísima respuesta a la llamada a la peregrinación: Labbaik Allahumma labbaik. Heme aquí, mi Señor, heme aquí. Nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam ha dicho: Dios ha impuesto a los hombres la peregrinación. Aquel que la cumpla y no se entregue a la lujuria o a la maldad durante la misma estará sin pecado como un recién nacido. Y en otro hadiz dijo sallallahu alaihi wa alihi: la única recompensa para una peregrinación piadosa es el paraíso. En un pasaje del Sagrado Corán, de Surat al-Saffat, Ibrahim habla a su hijo con estas palabras: oh hijo mío, en verdad que en sueños he visto que te sacrificaba. Mira pues qué piensas a propósito de esto. Su hijo Ismael respondió: oh padre mío, haz lo que te ha sido ordenado. Me encontrarás, si Dios lo quiere, entre el número de los pacientes. Los historiadores árabes relatan el episodio de la siguiente manera: cuando Ibrahim regresó al Hijaz, dijo a su hijo que tomara una cuerda y un cuchillo y que lo acompañara al monte Zabir, situado al norte del valle de la Meca. Iban, según le dijo, a cortar leña para el hogar. Mientras se encaminaban hacia la montaña, se apareció Iblis en forma humana y le dijo en el camino, y así se cruzó a Ibrahim, le dijo: me parece que has visto en sueños al demonio y que te ordenaba cortar el cuello de tu hijo. Apártate, enemigo de Dios, replicó Ibrahim, y lo lapidó de acuerdo con el antiguo método semita de expulsar al demonio. Entonces Iblis se volvió hacia Sayyidina Ismail y le dijo: ¿sabes, niño, que cree que Dios le ha ordenado cortar tu cuello? El muchacho respondió: hágase la voluntad de Dios. Entonces Iblis corrió al encuentro de Hajar y le dijo: oh madre de Ismael, Ibrahim piensa matar a tu hijo. Ella respondió: no, Ibrahim ama a su hijo. Pero si el que cree que es un mandato de Dios, le replicó el espíritu maligno. Entonces dijo Hajar: hágase la voluntad de Dios. Ibrahim e Ismael subieron a la cumbre del monte Zabir y el muchacho dijo a su padre: átame las manos y los pies a fin de que mi sangre no te salpique en el momento de la agonía. Afila bien tu cuchillo para que muera rápidamente. Échame en el suelo con la frente apoyada en él y así no me verás. Y tu voluntad será firme, y da mi vestido después de esto a mi madre si es tu deseo, para que lo consolará de mi pérdida. Y dijo subhanahu wa ta'ala del Corán: y cuando ambos se hubieron sometido a Dios y hubo derribado a Ismael con la frente en el suelo, dijo Allah subhanahu, le gritamos: oh Ibrahim, has creído en la visión. En verdad, he aquí como yo recompenso a los que obran bien. Tan solo había querido ponerte a prueba, y le rescatamos a su hijo a cambio de otra víctima importante. Así pues, gracias a la bondad de Dios, el supremo sacrificio de Ibrahim fue transformado en un carnero. El animal bajaba en aquel momento por la pedregosa ladera
salir hacia Mina, una de las entradas del Valle de la Meca. Allí fue donde el patriarca lo capturó o inmoló. Debido a este hecho, se reglamentó definitivamente hacer sacrificios de ovejas y carneros al finalizar el Hajj y fue conservado e incorporado hasta nuestros tiempos. El último de los profetas de Dios, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, purificó la Kaaba y al final de su vida, el viernes 9 de Zulhijja del año 10 de la Hijra, que corresponde al 632 después de Cristo, realizó con sus fieles musulmanes de Medina la primera peregrinación a Mecca. Así fue instituido el Hajj o peregrinación, tiempo en que se acallan todas las inquietudes y se aplacan todos los apetitos, siguiendo la instrucción coránica de volver los ojos hacia Dios. En cuanto al modo de expresar el regocijo en tales fiestas islámicas, les diré que difiere de las celebraciones de los no musulmanes en general. La alegría de los creyentes se manifiesta en el loor a Dios y amor a Dios, y su glorificación, y por la oración, y no a través de excesos, ni pecados, ni por la bebida o bailes sensuales. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Para finalizar, roguemos con las sabias palabras de nuestro primer imán, Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Ruego a Dios que me coloque entre las personas a quien su generosidad no les ha hecho orgullosos y arrogantes, cuyos compromisos y trabajos no los han mantenido alejados de la obediencia a Dios, y a quienes la muerte no traerá vergüenza o pesar, arrepentimiento o remordimiento. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.